Dentro de los derechos reales de garantía encontramos la hipoteca y la prenda. La figura de la hipoteca en el Código Civil guatemalteco lo encontramos regulado del artículo 822 al artículo 879 del Código Civil guatemalteco. Y la prenda, respecto a esta figura jurídica, el Código Civil aún tiene algunas normas jurídicas vigentes y se complementa con la Ley de Garantías Mobiliarias. La hipoteca es un derecho real mediante el cual se garantizan obligaciones civiles mediante un bien inmueble. Cabe mencionar que cuando se da un bien en garantía, este bien, el titular del derecho lo debe de ostentar. Es decir, que para dar un bien inmueble en garantía, para el cumplimiento de una obligación, es menester ser el propietario. Cabe decir también que la constitución de la hipoteca debe de ser en forma expresa. Quiere decir que la persona manifiesta su voluntad, que está de acuerdo que el bien inmueble del cual es propietario se da en garantía para el cumplimiento de determinada obligación. También es importante mencionar que de acuerdo a la legislación civil sustantiva guatemalteca, el artículo 838 señala que existen bienes no hipotecables y en los términos siguientes dice el artículo 838. No podrán hipotecarse, primero, el inmueble destinado a patrimonio de familia y segundo, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumpla la mayoría de edad. Y también cuando citábamos que la persona solamente podrá dar el bien inmueble del cual se es propietario, esto tiene sustento legal y para el efecto el artículo 835 del Código Civil guatemalteco dice: artículo 835. Solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. A esta disposición legal cabe añadir o acompañar a esa norma jurídica lo que para el efecto en el Código Civil, particularmente dentro de la figura del contrato de compraventa, se señala en particular el artículo 1794 que dice: ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere recibido y responder de daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haber creído de otro tiene derecho a preservar la cosa y a que se restituya el precio. Nótese entonces que con estos fundamentos legales podemos señalar entonces que toda persona que es titular del derecho de propiedad, específicamente sobre un bien inmueble, lo puede dar en garantía para cumplir una obligación siempre y cuando de su manifestación de voluntad y que la misma sea expresa. Ello de acuerdo a lo que acabamos de señalar. También nos permitimos indicar que respecto a la figura de la hipoteca, la prescripción. Esta prescripción se refiere al tiempo que se tiene para
ejercer las acciones legales que correspondan al momento de que existiera un incumplimiento a la obligación contraída y el bien inmueble quedó en garantía. Para ese efecto dice el artículo 856, la obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años, contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Entonces, este artículo 856 del Decreto Ley 106 nos indica que la hipoteca prescribe a los 10 años. Con relación a la prenda, vamos a decir que la prenda constituye un derecho real de garantía que permite garantizar obligaciones contraídas mediante bienes muebles. Acá podemos resaltar que se hablan de bienes muebles e inmuebles, pero ¿por qué razón? Porque inicialmente los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. Esto al tenor de lo que el artículo número 442 del Código Civil guatemalteco en su parte conducente señala. Son bienes y se clasifican en inmuebles y muebles. Entonces, volvemos a reiterar que la prenda es un derecho real de garantía que recae sobre bienes muebles para garantizar obligaciones civiles. En las características de la prenda podemos advertir que es un derecho real de garantía, recae sobre bienes muebles, existe el saldo insoluto y en ese sentido la Constitución debe de ser de forma expresa. Cabe mencionar que estas dos figuras jurídicas, es decir, estos derechos reales, ¿dónde se inscriben? Bueno, si hablamos de la constitución de una hipoteca que va a afectar un bien inmueble, esa constitución de hipoteca debe de inscribirse en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central o el segundo registro de la propiedad, el primero ubicado en el municipio departamento de Guatemala y el segundo el departamento de Quetzaltenango, según la ubicación geográfica del bien inmueble. Ahora, con respecto a la prenda, si las partes contractuales deciden que el negocio jurídico o el contrato que han suscrito es menester que se inscriba para que quede mejor garantizado o protegida la obligación civil que ha quedado garantizada mediante una prenda, se podrá inscribir mediante el registro de garantías mobiliarias del Ministerio de Economía. Entonces, vemos que estas dos instituciones jurídicas, como lo son la hipoteca y la prenda, nos sirven para garantizar obligaciones civiles. Claro está, la hipoteca sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Y también es de advertir que la hipoteca, para que surta efectos legales y sea inscribible, es necesario que se haga constar en escritura pública, dado que se va a inscribir en un registro público como lo es el registro de la propiedad. Ahora, en relación a la forma de hacer constar la prenda, la legislación de la materia nos orienta a que solamente se podrá hacer constar por escrito. Entiéndase que podría ser un instrumento público, conocido más como escritura pública, o bien en un documento privado. En ese sentido, hemos platicado en esta ocasión
sobre los derechos reales de garantía como lo son la hipoteca y la prenda, y espero que esta información nos sea de utilidad y como de ilustración, como dos formas de garantizar las obligaciones civiles que se contraigan en un momento determinado.